Bueno, acabada la segunda temporada de The Boys, me ha gustado y quiero hacer esta reseña y la voy a estructurar en torno a 10 diferencias que he encontrado, las 10 diferencias para mí más importantes entre la segunda temporada de The Boys y el cómic. Esto significa que este vídeo está orientado sobre todo a gente que haya visto las dos primeras temporadas de The Boys, pero no haya leído los cómics y no quiera saber detalles de los cómics que podrían verse en las próximas temporadas. Es decir, voy a contar cosas de los cómics, pero las que ya han pasado o las que no van a pasar, porque ya no tendría sentido. No voy a contar cosas de los cómics que crea que pueden pasar en futuras temporadas de la serie. Por supuesto, si habéis leído los cómics, también es adecuado este vídeo, aunque no creo que lo encontréis tan interesante, porque ya sabréis lo que voy a decir. En resumidas cuentas, la única forma de encontrarse spoilers en este vídeo es que no hayáis visto las dos primeras temporadas. Si no habéis visto las dos temporadas de The Boys y no queréis saber lo que pasa, pues aviso de que este vídeo va a tener spoilers. Si seguís aquí, pues bien, vamos al grano. Primera diferencia, el nivel de violencia y de explícita que es la serie. La serie, a pesar del grado de violencia y referencias sexuales y contenido bastante bestia que tiene, es más suave que el cómic en ese aspecto. Es algo que ya destaqué también en la primera temporada, hice también un vídeo analizando la primera temporada de The Boys que podéis ver ahí. Y bueno, yo creo que es una diferencia que, digamos, atraviesa lo que es la idea general de toda la serie. Sin embargo, quizás sea una diferencia que se está reduciendo un poco. En ese sentido, me gustaría destacar que recuerdo haber leído, tras finalizar la primera temporada, que hay una escena que no se atrevieron a meter, finalmente. La escena iba a ser el patriota Homelander masturbándose encima de la ciudad, como muestra de poder. Si habéis visto el episodio final de la segunda temporada, que supongo que sí, pues hemos podido comprobar que al final se han metido esa escena. Yo creo que sirve como símbolo de que la serie es un poco más explícita que en la primera temporada. Ya han decidido dar un poco más de rienda suelta. Sigue sin alcanzar ni por asomo los niveles de violencia del cómic y tal, pero bueno, yo creo que así más o menos ya basta. Tampoco hacía falta ponerse excesivamente bestias. Garcenis es Garcenis. Segunda diferencia, la relación entre Butcher y Huggy. Yo la veo mejor en el cómic. De hecho, en la gran mayoría de estas 10 diferencias que voy a mencionar a lo largo del vídeo, prefiero el cómic a la serie, la verdad, pero bueno, ya iré explicando cada una por separado. La relación entre Huggy y Butcher creo que también afecta al personaje de Butcher, de Carnicero, porque le percibimos a través de los ojos de Huggy, que digamos es el personaje más mundano, es el principal protagonista y el que nos mete en este mundo de The Boys. Pues escenas, por ejemplo, como cuando Huggy le pega un puñetazo a Butcher. Eso en el cómic no podría pasar. En el cómic, Huggy le tiene mucho más miedo a Butcher que el que le tiene en la serie, que de por sí ya le tiene bastante, pues en el cómic todavía más. Pero como digo, es que esto no solo afecta a la relación entre estos dos personajes, sino afecta al propio concepto que tenemos de Butcher. Entonces, el hecho de que Huggy no se atrevería nunca a darle un puñetazo hace que le veamos como alguien más cabrón, más duro, al que hay que tener todavía más miedo. A ver, en la serie, pues al fin y al cabo esas cualidades han quedado claras, ¿no? Está claro que Butcher es un cabrón muy duro al que hay que tener miedo, pero si se hubiera resaltado todavía más esto, si se hubiera visto a un Huggy todavía más temeroso, pues entonces habría quedado todavía más claro y yo creo que se había construido un personaje mejor. Butcher es el cabrón que da tanto miedo que no te atreves a decirle nada, no te atreves a pegarle. Eso no quita, lógicamente, que un personaje como Homelander, como patriota, pueda hacerle pedazos en un momento, pero para alguien como Huggy, para alguien un poco más normal, Butcher es alguien que está inalcanzable, da demasiado miedo para enfrentarse a él. Eso prefería yo en el cómic, sí. Tercera, los superterroristas. Una trama que, bueno, tampoco me ha parecido brillante. Es un concepto al que en el cómic no aparece. En el cómic lo que hay son supervillanos tradicionales, pero apenas tienen protagonismo y no hay un equivalente en superterroristas.
Sí, sirve quizá para introducir mejor las tramas de la idea de dar compuesto V a más gente para que sean usados superhéroes en la defensa del país. Sí, sirve quizá también para cierto homenaje a la realidad y a la paranoia que hay en Estados Unidos respecto a ataques terroristas externos. La escena en la que un hombre un poco incel y un poco facha y bastante pringao le vuela la cabeza al dependiente de una tienda porque cree que puede ser un superterrorista, pues refleja bastante bien esta paranoia que solemos ver en los patriotas temerosos de ataques terroristas. Entonces, en ese sentido, ni tan mal, pero bueno, subrayar eso, que en el cómic no hay superterroristas y claro, tampoco existe precisamente el personaje del hermano de Kimiko, que también es un superterrorista y ayuda un poco a construir al personaje de Kimiko. Eso en el cómic no pasa. Cuarta, Mallory. Un personaje bastante distinto al del cómic. Juega un rol parecido, pero lo que es el personaje es bastante distinto. Lo primero que habría que destacar es el cambio de sexo. En la serie Mallory es una mujer y en el cómic Mallory es un hombre. Esto tiene cierta importancia por la historia de Mallory, principalmente, únicamente por eso. Por lo demás daría igual el cambio de sexo, pero bueno, la idea de que sea un hombre sirve un poco para situarle en algunos momentos de su historia que pueden ser interesantes y que en la serie falta. Porque en el cómic es un personaje también de mayor edad, no solo es hombre, sino de mayor edad, y a donde quiero llegar con todo esto es a que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y eso da para narrar ciertas aventuras bélicas y para que Mallory estuviera presente en la batalla de las Ardenas, que fue donde se usaron por primera vez superhéroes en la continuidad del cómic. Soldier Boy y otros superhéroes fueron creados en este momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que tenemos en el cómic es un Mallory que fue testigo del nacimiento de los superhéroes. Combatió en la batalla de las Ardenas y vio cómo los superhéroes también combatían allí. Mientras en la serie tenemos a otra Mallory que no tiene la gracia de tener tanto trasfondo en su historia personal como para haber asistido a la creación de los superhéroes. Quinto cambio, Stormfront. Otro cambio de sexo. En los cómics Stormfront es un hombre y es un nazi. Es el superhombre nazi. Después el patriota sería una mejora suya, precisamente, sería una mejora de sus poderes. Y al principio, conforme íbamos avanzando en la segunda temporada, yo temía que fuera a ser mucho más distinto. O sea, porque bueno, la segunda temporada, pues eso, nos presentaron a una Stormfront que además de ser mujer y de tener unos poderes ligeramente distintos y tal, pues aparentemente era joven y no tenía la gracia de ser nazi, que le da cierto trasfondo de ser bastante más cabrón a Stormfront. Pero al final se descubre que sí es nazi y sí viene de esos tiempos. Entonces, pues ningún cambio más al respecto. Al final, aunque parecía que se iban a distanciar más de los cómics, esos aspectos de Stormfront sí los han adaptado, finalmente. Sí que tiene mucho más protagonismo, juega un papel distinto. En los cómics Stormfront nunca se une a los 7 y bueno, quizás sirve más de homenaje a la operación Paperclip que tuvo lugar en la vida real, ¿no? A cómo Estados Unidos se quedó con gente de los nazis. En la serie, al no ser tan directo, pues hay un poco más de distinción, pero bueno, esencialmente viene a ser muy parecido. Además, en los cómics, Stormfront muere tras una paliza que le dan The Boys y también un superhéroe soviético, Salchicha del Amor, que en la serie apenas ha sido adaptado, salvo como un guiño, pero bueno. El caso es que muere tras una paliza que le dan y bueno, en ese sentido, pues en el último episodio, la forma en que Kimiko, Maeve y Luz Estelar, las tres juntas, le dan una paliza a Stormfront, pues también es un guiño al cómic. Sexto cambio, el profundo. Y por esta vez sí es un cambio a un personaje que veo mejor en la serie que en los cómics. En los cómics el profundo apenas tiene importancia ni hace nada interesante. Más allá de salir de vez en cuando del agua con un condón usado sobre la escafandra, pues no tiene ningún protagonismo. En la serie han creado un personaje bastante patético que da para unas tramas interesantes, que proporciona cierto alivio humorístico y que es interesante de seguir.
toda la trama del profundo, lo patético que es, cómo llama la ballena y tal, pues yo creo que ha sido interesante. Además también sirve para lidiar un poco más con el acoso sexual de lo que se lidia en el cómic, sirve de excusa para hablar de otros temas. Séptimo cambio, Rebecca y Ryan, claro, uno muy importante. En los cómics, Rebecca murió cuando el feto que estaba produciendo tras haber sido violada por el Patriota, por Homelander, según dice, pues sale de su tripa abriéndose camino y la mata, y Butcher tiene que matar al feto a hostias con una lámpara de mesa. Entonces, en la serie, el cambio que han hecho haciendo que Rebecca sobreviva y que el feto llegue a desarrollarse hasta convertirse en un niño llamado Ryan, pues es importantísimo, cambia mucho la historia de Butcher y da bastante juego, aunque no termina de convencerme, cosas mías. Yo creo que tenía más gracia la idea trágica de que Rebecca llevara años muerta y de cómo murió y tal. Pero bueno, al final esto como Stormfront es otra cosa, que parecía que iba a ser mucho más distinta al cómic y que al final se ha acabado pareciendo porque bueno, aunque haya sido cuando ya estaba bastante más crecido y no cuando era un feto, pues es verdad que Ryan ha matado a Rebecca. Es verdad que Rebecca ha muerto a manos del hijo que tuvo con el Patriota. Entonces, en ese sentido, pues ha vuelto a parecerse al cómic y yo creo que le da un poco más de gracia a Butcher en el aspecto de que Rebecca esté muerta, aunque la forma en que protege a Ryan y tal, pues no me ha terminado de convencer porque el Butcher que está en mi cabeza es un ser bastante más cabrón, malvado y egoísta que el de la serie, al parecer. No sé, veremos cómo se desarrolla, pero un poco lo que comentaba también en el segundo punto, ¿no? Que el Butcher de la serie es un poco más blandito. Otra diferencia about está en Edgar, sus planes, los planes de Stormfront y cómo chocan con eso. Al principio me decepcionó un poco el plan de Stormfront de crear un ejército de nazis y tal, porque parecía que se iba a poner al nazismo como villano principal, cuando en los cómics el villano principal es el capitalismo. Es como el capitalismo ya es bastante malo de por sí, no necesitamos motivaciones nazis. Los nazis solo están ahí tangencialmente como en los cómics de Stormfront. Pero bueno, a través del último episodio esto es otra cosa que yo creo que han arreglado y también han dejado claro que Stan Edgar es el capitalismo puro. O sea, la conversación que tiene con Butcher es muy interesante. Él usa Stormfront como recurso a pesar de que si por Stormfront fuera él estaría muerto por ser de una raza inferior. Pues eso, ese rollo, el capitalismo que aspira a conseguir las máximas ganancias posibles, da igual lo que pase, pues creo que está bien reflejado a través de Stan Edgar y al final estas ideas pueden ser incluso buenas para la serie y que sean mejor que en el cómic. Porque Stormfront de Nazi, por ejemplo, ha permitido tratar el tema del genocidio blanco y las conspiranoias que tienen los nazis hoy en día, ¿no? Las gilipolleces esas que dicen, pues aparecen reflejadas a través de Stormfront y es una buena forma de criticarlas, a la vez que Stan Edgar es una buena forma de criticar el capitalismo y se ven los enfrentamientos propios entre capitalistas, ¿no? Básicamente la serie nos está diciendo que el capitalismo es tan malo y tan egoísta que se enfrenta entre sí. Lo que es curioso porque no se me olvida que esta serie está producida por Amazon, ¿eh? Es algo que estoy teniendo en cuenta a la hora de decir esto. ¡Qué ironía! Novena diferencia, la iglesia del colectivo. Algo que no sale en los cómics y que no sé cómo de necesario era, pero bueno, por lo menos algunos buenos momentos sí los ha dejado. Después de todo, también tiene sentido que en un mundo con superhéroes pues haya una religión organizada en torno a ellos. La verdad es que es relativamente lógico. Además también sirve como parodia de la iglesia de la cienciología. Me ha gustado cuando en este último episodio dice el profundo que consiguió no reírse cuando le explicaron que venía de esporas y tal. Pues bueno, sirve un poco para parodiar la iglesia de la cienciología. Entonces es un elemento que me resulta un poco extraño, pero bueno, no me desagrada. Veremos si pueden hacer algo interesante con ellos. Y décima y última diferencia, Victoria Newman, y la importancia que tiene en la serie, que en el cómic no está. Es un personaje que ha conseguido despertar mi intriga en este último episodio. Veremos a ver. Porque el tema de explotar cabezas sí que está un poco presente en los cómics, sí que viene en cierto sentido de los cómics, pero bueno, ahí funciona de una forma distinta.
Básicamente en los cómics lo de explotar cabezas es un efecto secundario de aplicar ciertas frecuencias a las personas que han tomado compuesto V. Entonces hay tramas en torno a esto de explotar cabezas, pero bueno, no tienen nada que ver con lo que hemos visto en la serie y que parece estar provocando Victoria Newman, y que no se dirige solo a superhéroes, claro, que se dirige también a muchas otras personas, por lo visto. Entonces también me intriga esto y creo que puede ser un personaje interesante. Está bien, todavía no sé si será lo bastante interesante como para justificar su creación y las tramas que están haciendo con ellas, pero bueno, en principio pues no es una de las cosas en las que voy a decir que prefiero el cómic, porque creo que puede ser interesante este personaje. Y hasta aquí las 10 diferencias que yo creo que había que destacar. Hay otras que probablemente sean importantes, pero no he querido jugármela por si acaso en el futuro, en otras temporadas, si se introdujeran estos conceptos, y entonces acabarán siendo spoilers. El papel de Negro Oscuro, pues por ejemplo, a estas alturas ya creo que Negro Oscuro no va a jugar el mismo papel que juega en el cómic, pero por si acaso no voy a decir cuál es, no vaya a ser que al final sí. Entonces eso, la intención de este vídeo era evitar spoilers, así que no voy a mencionar cosas de los cómics que creo que puedan llegar a pasar en la serie. Y bueno, eso, solo resaltar estas diferencias y que ahora ya hay más parecidos, incluso en la premisa original. Rebecca ha acabado muriendo, igual que en el cómic está muerta. Homelander ha acabado chantajeado, a pesar de que por poder puede matar a todo el mundo si quiere, pero quiere que le quieran, igual que en el cómic. Y The Boys ha acabado siendo un equipo al servicio del gobierno para mantener a raya a los superhéroes, igual que en el cómic, lo que de hecho es la premisa inicial del cómic. Lo que en el cómic era la premisa inicial, un equipo de gente que chantajea, mantiene a raya y le parte las piernas a algún superhéroe si se pasa de listo, pues aquí ha habido 2 temporadas en las que esa no era la premisa y The Boys era un grupo mucho más informal, pero parece que a partir de ahora ya va a serlo. Y nada que decir, cualquier cosa que queráis comentar ahí abajo tenéis los comentarios. También podéis ver otros vídeos míos si queréis, aquí tenéis unos cuantos de ejemplo. Si no queréis, pues nada, no los veáis, haced lo que queráis.